Hola, sean bienvenidos todos a nuestra clase de geografía. Es un placer tenerlos aquí. Hoy iniciaremos este video con algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué es la geografía? ¿Y cuál es la importancia que tiene? Pensando en estas interrogantes, comencemos nuestro video. Y recuerda, antes de comenzar, tener tu cuaderno de apuntes en la mano y poner mucha atención para los aportes en clases presenciales. Entonces, ¿a qué llamamos geografía? A lo largo de los años, debo haber escuchado a la gente describir la geografía como una colección de mapas, capitales, ríos, entre otras cosas. El caso es que estas cosas son definitivamente parte de la disciplina, pero son mucho más complicadas. Entonces, ¿qué es la geografía? La geografía es una disciplina que se ocupa de la descripción o representación gráfica de la Tierra. En un sentido más amplio, es la ciencia que estudia la superficie de la Tierra, las sociedades que habitan la Tierra y los territorios, paisajes, lugares o regiones que componen la Tierra y cómo se relacionan entre sí. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la etimología de la palabra geografía? Recordándole a mis estudiantes que cuando hablamos de etimología nos referimos a la procedencia y el significado de la palabra que buscamos. En este caso es geografía. Y geografía viene del griego geo, grafo, que significa en separado geo, tierra, y grafo, describir. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron los pioneros de la geografía? En esta imagen podemos ver una línea de tiempo donde nos muestra personajes importantes para la geografía. Entonces, esta línea de tiempo va desde Heródoto hasta Federico Ratzel, que fue el fundador de la geografía humana. Una pregunta muy importante, ¿cuál es la importancia de la geografía? La geografía es una ciencia que piensa en el impacto del territorio y la interacción entre el hombre y la naturaleza. Por lo tanto, nos ayuda a circular, es decir, a desplazarse conociendo el territorio, adquiriendo experiencia y nuevos conocimientos, por comparación con otros lugares conocidos. ¿Cómo se divide la geografía? En primer lugar, la geografía tiene dos divisiones, que son geografía general y geografía regional. La geografía general tiene dos subdivisiones, que serían la geografía física, que estudia elementos o ciencias como la geomorfología, climatología, hidrografía y biogeografía, mientras que la geografía humana estudia la geografía de la población, la economía, la política y la historia, siendo así que la geografía regional estudia algo en específico de cierta región. ¿Cuáles son las principales ramas de la geografía? La geografía como tal necesita de ciencias auxiliares por su amplio campo de estudio que tiene esta ciencia. Por su carácter integrador, esta disciplina no se investiga de forma aislada, sino más bien enlazándose con otras áreas. Anteriormente, leíamos cómo la geografía está dividida por dos grandes ramas, como la geografía general y la regional. Pero, no obstante a esto, estas grandes ramas se dividen en su gran campo de estudio en varias ramas, como por ejemplo la climatología, que se trata de un campo de estudio que se encarga de analizar los estados atmosféricos que suceden en un determinado lugar de forma habitual. Se trata básicamente de los fenómenos que ocurren en el contacto entre superficie terrestre y la atmósfera. Hoy día, la climatología está vinculada a dos concepciones. La primera de ellas es una analítica enfocada a observar de forma separada los elementos del tiempo y la atmósfera. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tiempo y clima? El clima en sí tiene algunos factores para su incidencia. Por ejemplo, tenemos los factores cósmicos, los factores geográficos y otros factores geográficos que influyen directamente en su tipo de clima. Aquí tenemos a la geomorfología, que de una manera fácil de decir, la geomorfología es una rama de la geografía y de la geología que tiene como objetivo el estudio de las formas de la superficie terrestre.
es decir, estudia las formas que tiene el relieve terrestre. Los procesos geomorfológicos pueden categorizarse en cuatro grandes grupos. Por ejemplo, factores geográficos, factores bióticos, factores geológicos y factores antrópicos. ¿Has tomado apuntes? Aquí tenemos la hidrografía. ¿Acaso sabías que el 70% de nuestra superficie terrestre es agua? Bien, esta disciplina de la geografía física comprende el estudio de las aguas de la superficie terrestre, es decir, las aguas marinas, las fluviales y las lacustres. Es muy importante el estudio de la hidrografía. Por ejemplo, los hidrólogos estudian la solución de problemas relacionados con el agua en la sociedad, problemas como la cantidad, la calidad y la disponibilidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la edafología. Y no estudia la edad, estudia los suelos. Así es, la propiedad del suelo. Se trata de una rama que se encarga de analizar la naturaleza y las propiedades del suelo desde todos los puntos de vista. Entonces, ¿qué es el suelo? El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de rocas provenientes de procesos de erosivos y otras alteraciones físicas y químicas. Una rama muy importante de la geografía es la biogeografía, que se encarga del estudio de las asociaciones de animales y plantas en los diferentes medios terrestres que existen. Asimismo, el biogeógrafo se interesa por la distribución geográfica y por la forma de relacionarse los distintos seres vivos. Para ello es necesario que estos dispongan de un nombre y que estén perfectamente diferenciados, clasificados y agrupados por categoría. Y aquí tenemos la fitogeografía o geobotánica. Esta subdisciplina interviene elementos tanto de la biología como en la geografía. Es un campo que se encarga de analizar las relaciones que existen entre la vida vegetal y el medio terrestre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la flora y la vegetación? ¿Cuál sería? Aquí tenemos la zoogeografía. Dicho estudio se dedica al análisis de la distribución geográfica de las especies de animales en la superficie terrestre. En esta línea se ocupa de los factores que han incidido en la dispersión de los animales, cuántos son, cuáles son y dónde están. Aquí tenemos la cartografía, que es la ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas geográficos. Sus orígenes son muy antiguos, aunque no pueden precisarse con exactitud, ya que la definición de mapa ha cambiado con el correr de los años. Entonces, aquí vamos a presentar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la utilidad de la cartografía? ¿Y cuáles son los tres problemas básicos que enfrentan la cartografía? Asimismo, tenemos varias preguntas más. Por ejemplo, ¿cuáles son los signos cartográficos más importantes? ¿Qué herramientas se utilizan hoy día para elaborar un mapa y por qué? Geografía humana, una de las grandes divisiones de la geografía. Esta rama se ocupa del estudio de las causas y efectos que tiene la distribución de los grupos humanos en la superficie terrestre, aunque también se encarga de explicar la influencia que las condiciones geográficas ejercen sobre el hombre. La demografía. La demografía se encarga de estudiar los diferentes aspectos de la población humana, como por ejemplo su composición, distribución, crecimiento y movimientos migratorios, centrándose en un fenómeno humano dinámico. Entonces, con respecto a la demografía, ¿cuál es la función de la demografía? ¿Cuáles son los aspectos demográficos? ¿Y cuáles son los tipos de demografía? Excelente, hemos llegado al final.
esperando que todos hayan tomado nota para así prepararnos para los aportes en clases presenciales. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo video en la siguiente clase.